En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En el Antiguo Testamento hay un personaje que tristemente, aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión especial, tristemente terminó manifestando en su vida justamente todo lo contrario a los dones del Espíritu. Manifestó en su vida celos, envidia, orgullo y deseos de asesinato y odio hacia su semejante. Este personaje es el rey Saúl. En Primera de Samuel, el capítulo 10, la Biblia dice que cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a Saúl, le había dicho: el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder y te va a cambiar el corazón. Y cuando se separaron Samuel de Saúl, inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre Saúl y la Biblia dice así: le mudó el corazón. El Espíritu Santo es capaz de transformar nuestros corazones, tocar las fibras de nuestro ser en lo más profundo. Y cuando Dios nos llama para cumplir una misión especial para Él, para servirle, para dedicar nuestra vida por completo a Él, nos provee del Espíritu Santo, porque sabe que humanamente nosotros no podemos servirle. No hay manera de llevar a cabo la misión del Señor en nuestra propia humanidad. Pero cuando uno lee la vida de Saúl, todo el registro de su vida nos muestra que una y otra vez empezaron a haber rasgos y situaciones en su propio ser que contradecían o rechazaban la acción del Espíritu Santo en su vida. En el capítulo 15 de Primera de Samuel dice que Dios manda a Saúl a cumplir una misión hacia los amalecitas que habían sido rebeldes contra él. Y Dios le dice que tiene que liquidar a todo lo que existe en ese lugar, pero Saúl deja vivo todo el ganado porque los hombres querían lo mejor del ganado y Saúl quería complacer el sentimiento o el deseo de avaricia que los hombres tenían. Hay un libro llamado Patriarcas y Profetas que describe este pasaje y todos los pasajes de la vida de Saúl y dice así: la norma baja de Saúl, la norma de lo bueno y lo malo de Saúl era la norma baja del aplauso popular. Él quería complacer a todos los demás para que luego lo adularan, para que dijeran: qué buen rey. Era un tipo incapaz de llamar la atención o decir lo malo que otra persona estaba haciendo para que todos lo aplaudieran. A veces podemos nosotros cometer ese tipo de errores, querer que las demás personas nos aplaudan, satisfacer las inclinaciones de los demás o callarnos acerca de lo que está mal para que no nos vean mal, para poder ser aceptados en un grupo. Saúl era ese tipo de personas. Cuando él escuchó decir el canto: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, se llenó de celos, de ira, porque él siempre quería ocupar el primer lugar. Y cuando él fue a cumplir esta misión, el Señor lo reprendió porque no la había hecho como Dios quería. Saúl dice: es que los hombres me pidieron que dejara vivo al ganado. Pero Samuel le responde: ¿acaso? Y todavía justifica porque él dice: el ganado es para holocausto hacia el Señor. Y Samuel le dice: ¿acaso el Señor se complace tanto en los sacrificios y los holocaustos? ¿No prefiere Dios o lo que Dios desea es la obediencia de todo corazón? Y ya en el capítulo 16 de Primera de Samuel se puede leer que había un espíritu maligno que atormentaba a Saúl, tanto que tenía que hacer que tocaran para él el arpa. El diablo huye cuando nosotros escuchamos cánticos espirituales de adoración al Señor. Yo les puedo dar un consejo, una recomendación: escuchemos música de adoración de acuerdo a los principios bíblicos para elevar cantos de adoración al Señor, y los espíritus malignos no soportan esto. Así que Saúl empezaba ya a ser atormentado por un espíritu malo después de haber sido en primera instancia lleno del Espíritu Santo, pero por no darle lugar a la luz que el Espíritu le estaba trayendo, mostrándole sus errores, sus defectos, él se apropiaba o se aferraba al egoísmo, a la envidia, a los celos, y no podía soportar que hubiera otro que ocupara el primer lugar antes que él. Quería ser el único rey. Y esta fue la conducta de su vida una y otra vez. A tal punto fue tan lleno de locura y odio contra David, lleno del espíritu de Satanás, que incluso en un momento cuando fue a buscar a David, llegó al pueblo de los sacerdotes
y mató a 85 sacerdotes acusándolos de ser cómplices de David, a los sacerdotes y a toda su familia, a los niños, mujeres. Estaba realmente poseído por Satanás. Este mismo libro, el Patriarcas y Profetas, dice que Saúl manifestaba realmente una actitud de desquiciado y todo el pueblo podía ver que el rey que tenían era prácticamente un loco. Se hicieron reproches por haber despreciado la autoridad de Samuel como líder y haber pedido un rey como las demás naciones. Pudieron ver que fue realmente un grave error. Y esta conducta la siguió Saúl todo el tiempo. El Espíritu Santo lo llamaba una y otra vez. En el capítulo 19 de Primera de Samuel se nos relata una historia llamativa. Dice que Saúl manda a un ejército a buscar a soldados a buscar a David para matarlo. Y cuando llegue ese grupo de soldados, el Espíritu Santo viene sobre ellos impidiéndoselo, porque David había ido a refugiarse con Samuel. Luego Saúl manda llamar a buscar con otro grupo de soldados y el Espíritu Santo vuelve a tomarlos también. Y al ver que ninguno de los soldados venía con David, él mismo decide ir a buscarlo, y cuando lo va a buscar, relata en el capítulo 19 de Primera de Samuel que el Espíritu Santo viene sobre Saúl también y lo hace profetizar y hace que Saúl se quite sus ropas y quede en el suelo todo el día. Era como una manera que Dios lo estaba reprendiendo y humillando por su testarudez, demostrándole que no podía luchar contra Dios, que ya Dios había elegido a otro hombre como rey, pero que él no estaba dispuesto a aceptarlo. A veces Dios nos trata de esa manera para reprendernos, nos cachetea, podríamos decir, nos abofetea, nos humilla, nos tira en el piso para decir que lo que estamos haciendo es un pecado que lo ofende, para que recapacitemos en nuestra acción y el Espíritu Santo quebranta nuestros corazones, nos muestre el error que hay en nuestra vida, pero de nosotros depende si nos humillamos ante esa reprensión y cambiamos de rumbo o decidimos seguir aferrados a ella. ¿Saben lo que hizo Saúl? Siguió entregado a los demonios, aun cuando el espíritu todavía descendía sobre él para tratarlo de hacer cambiar de rumbo. Y luego, en los siguientes capítulos 23, 24, 25, uno puede ver de Primera de Samuel 26 la locura de Saúl. Él sigue a David para matarlo. Y allí David le perdona la vida en una cueva donde Saúl se había metido para hacer sus necesidades. David corta el manto de Saúl y se turba. Y dice que Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Miren ustedes la integridad de David en ese momento. Lleno del Espíritu Santo, no quiso tocar a este hombre que era un loco, un depravado, un demente, un asesino. Pero Saúl sí no había tenido reparos en matar a 85 sacerdotes que servían al Señor. Y en esa ocasión, la Biblia nos relata que cuando Saúl sale de la cueva y se va, David le habla desde la montaña, desde la cumbre, y le dice, mi señor el rey. Y cuando Saúl voltea para ver hacia la voz que le hablaba, David hace reverencia, se inclina hacia él y le dice, ¿por qué ha salido mi señor a buscarme a mí? ¿Acaso yo he hecho algo malo? Mira el borde de tu manto, yo lo corté porque Dios te puso en mi mano y tuve oportunidad de matarte. Pero yo dije que el Señor me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. David era íntegro porque estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y es que es así, cuando el Espíritu Santo nos posee, llena nuestra vida, somos incapaces de hacer obras que falten a la integridad. Aún hasta contra personas que sean culpables o faltas de justicia, dejamos todo en las manos del Señor, porque sabemos que la justicia viene del Señor y Él ha dicho, mía es la venganza. Y en ese momento dice la Biblia que Saúl alza su voz y empieza a llorar y dice, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y el Espíritu lo vuelve a tocar y llora porque se da cuenta que él es un malvado, que está pagando mal a alguien que le ha pagado con bien, que hasta pudo haberlo asesinado y no lo hizo. Lo convence de pecado, le muestra esto está mal, pero tristemente en un par de capítulos más adelante, esto es en el capítulo 24 de Primera de Samuel, en el capítulo 26 nuevamente Saúl sale a perseguir a David, enfurecido y loco. Ya Dios le había mostrado que David era inocente y que él estaba cometiendo un error. Él mismo lo confesó con su propia boca, pero ahora nuevamente vuelve a seguirlo.
Y esta vez el relato de la Biblia nos dice que Saúl había salido con 3.000 hombres. Y cuando ellos están durmiendo, todos están alrededor de Saúl, Saúl en el centro para proteger el ejército, alrededor de Saúl está allí, ¿no? Para protegerlo. Y entonces estando ahí, David llega a la noche, se mete en medio del campamento hasta donde está David, David llega y se mete hasta donde está Saúl y allí toma la lanza y el cántaro, la vasija de agua de Saúl. La Biblia dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre todo el ejército. Y saben, es que la Biblia dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios estaba protegiendo a David en esta misión. Y entonces cuando David se va, le vuelve a decir a Saúl, ¿por qué, mi señor el rey? Y Saúl despierta. ¿Quién me habla? Y David dice, se dirige al general del ejército, Abner, ¿por qué no has guardado al rey? Un hombre entró hasta el campamento y no lo has detenido, pudo haber matado al rey. Y allí David le dice, mira, te pude haber matado, pero no lo hice, porque para que veas que no hay maldad en mi mano. Y luego allí Saúl vuelve a reconocer, tú gobernarás sobre Israel y emprenderás grandes cosas y yo soy culpable. Pero ¿saben cómo termina la historia de Saúl? Termina finalmente en una cueva de demonios, consultando a una hechicera, a una bruja. En vez de consultar a Dios y pedir su voluntad, Saúl decide ir a consultar a los demonios. Qué triste es esta experiencia de alguien que no deja que el Espíritu Santo reproduzca su fruto en él, que lo llene de amor, de paz, de gozo. Dios nos muestra nuestros pecados, empieza a trabajar en nuestros corazones, nos atrae hacia Él, nos dice lo que está mal en nuestra vida para que lo corrijamos y nos ofrece el poder para poder vencer el pecado. Pero si nosotros nos aferramos a esos defectos de carácter, a esa debilidad, a esa violencia, al orgullo, al egoísmo, a la vanidad, al deseo de exaltación propia, a la inmoralidad, a los apetitos y pasiones que combaten en nuestro corazón, entonces no hay posibilidad para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nuestros corazones. Y la historia de Saúl nos refleja la historia de todos aquellos que desoyen la voz del Espíritu Santo que llama tiernamente y hasta con exhortación y fuerza al corazón del hombre para evitar que se pierda. Terminó en una cueva de demonios, consultando a Satanás y finalmente muerto en los campos de Gilboa. Qué triste es seguir los caminos del enemigo, aferrarnos a nuestra maldad. Por eso yo hoy te amonesto, abandona esa violencia, ese rencor que te carcome el corazón, ese deseo de venganza, el orgullo. Deja que Cristo te quebrante. Tú no eres nadie, ningún hombre es grande, solo Dios es grande. Seamos humildes y pacificadores como lo era Cristo. Abandonemos nuestro deseo de ostentación, de mundanalidad, de egoísmo, de vivir solo para nosotros, de buscar el placer. Sometámonos a Cristo, sigamos sus pisadas, un camino de abnegación, muramos al yo, tomemos la cruz, dejemos que Él nos crucifique cada día a la carne, a las pasiones, a lo malo que hay en nuestras vidas. Ojalá que el fruto del Espíritu pueda ser una realidad en nuestros corazones, que Él trabaje profundamente, el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia, mostrándonos la maldad que hay en nuestro corazón y nosotros nos dejemos convencer por Él y caigamos arrepentidos, llorando a los pies de la cruz, pidiendo el perdón de Jesucristo. Y entonces permitamos que una vez quebrantados, Él haga de nosotros una nueva vasija, como el alfarero que nos forma de acuerdo a su voluntad, y entonces produzca el fruto maravilloso del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es mi deseo y oración para ti que puedas sentir esa dulce y maravillosa influencia. El Consolador, el representante de Cristo, que quiere curar tus heridas, enseñarte la verdad de Dios y también librarte del pecado, llevándote al arrepentimiento, mostrándote tus culpas y dándote el poder para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te mando un gran abrazo y mi deseo sincero de muchas bendiciones. El tiempo se acaba. Cristo está por volver muy pronto, por segunda vez en gloria y majestad. Y Él desea que la mayor cantidad de seres humanos puedan salvarse, que todo el mundo fuera salvo, es su deseo. Ojalá que tú, que escuchas este mensaje, estés dentro de los redimidos que escuchó la voz de Dios en su corazón. Un abrazo grande para ti, es mi deseo y oración.